Nada más, seguro, ¿no? Porque ya me conoces, ¿eh? Todo tecnología. Todo tecnología. Te conozco y te aprecio. ¿Listo? Bai. Bueno, egun on guztioi eta ongi etorri gaurko prensa aurreko honetara. Gabonak ditugu eta gabonetan beti gauza bereziak egiten ditugu eta gaurkoan oso eskertuta gaude gurekin batera ekimen honetan parte hartzen duten guztiei. Eta aurkeztu egingo dizkizuet, nik nire txuleta dauket badakizuten ere, gabezien artean izenak eta abizenak da nastea dudala. Eta hortaz, lehenengo Marta, Ubeskoko publizitate arduraduna, Maialen Bea ere elkarren arduraduna da komunikazioan, Joaquin Fuertes Bea da itxaropenaren telefonoaren arduraduna, Paul Adegin eta Bea Maite El Diario Baskon. Beraiekin batera, martxan jarri dugu ekimen hau eta hau zuen aurrean aurkeztu nahi dugu gaurkoan. Eta zer da eskuartean daukaguna? Joku bat da proposatzen duguna gabon hauetarako, lehen osaten nuen bezala, gabonetan martxan jartzen ditugu gauza bereziak, Gipuzkoako Foru Aldundiak urtero kanpainaren bat egiten du honen inguruan, eta 1000 urteko oharenaz baliatuz eta aldi berean ere gure gizarteak dituen erronka nagusietako bat ere kontuan hartuz, bien arteko uztarketa bat egin nahi izan dugu. Komunidadearen balioak indartu eta beste alde batetik ere, gure lurraldean dugun erronka nagusietakoa da nahi ez den bakardadearena eta biak uztartu nahi izan ditugu ekimen honen bueltan, hain justu gabonetan. Hau, joku bada, joku oso oinarrizko bat, joku oso simple bat, baina honen atzean dagoena da ariketa solidario bat. Horixe da, joku simple honen atzean ariketa solidario bat dago. Honekin luzatzen dugun gonbitea Gipuzkoarrei bideratua da, hemen txartel hauek sartuta egongo dira, eta lagunekin, familiekoekin edo ariketa polit bat egitea da. Hemen aipatzen deguna da, edo Gipuzkoarrei galdetzen zaienean zer den gustokoen duena edo, da, inguru goxo bat edukitzea, eta inguru goxoa edukitzeko ere elkarren ikutuaren beharra ere izaten dugu. Estoy tocando, no os emociones, que somos muy gipuzkoanas. Gipuzkoarrak gehala kontuan hartuta, batzutan ere esaten zaigu hotza gehala, eta ez da horrela, danoi gustatzen zaigu maitatzea eta maitatuak sentitzea, eta hori da oinarrian proposatzen duguna. Hemen, elkar besarkatzeko modu desberdina daude, eta modu desberdin hori jasotzen dira. Lagunen arteko besarkada izan daiteke, edo lankiden arteko besarkada, edo aldi berean ere, Joakini tokatu zaion bezala, golaren, nola ospatu gol bat lagun batekin. Hemen elkar besarkatzeko modu asko daude, baina bilatzen deguna da, goxotasun hori, hurbiltasun hori, Gipuzkoarrekin partekatzea, ingurukoekin partekatzea. Eta hau ere bada, modu bat, agente bilakatzeko nahi ez den bakardadearen kontra. Kontuan edukitzeko bereziki garai honetan, urte guztian zehar kontuan eduki behar dan zerbait da, baina bereziki momentu honetan, nun etxekoekin egotea gustatzen zaigun gutako bakoitzari, nun etxekoekin egoteari balio handia ematen diogun, kontuan hartzeko pertsona batzu daudela bakarrik sentitzen direnak. Eta bakarrik sentitzen diren horiekin egiteko ariketa bat bada, edo gutxienez, joko honen bidez ere, hausnartzeko eta pentsatzeko zenolako ekarpena egin diezaiok egun, bakarrik sentitzen den horri gertutasun ariketa oso simple honekin. Jokua da, eta joku hau, 10.000 ale jarriko ditugu zirkulazioan Gipuzkoan, eta ekimen solidarioa da nenean, eta batipa da ekimen partekatua, eta Gipuzkoako Foru Aldundiak modu partekatuan burutu nahi izan duen zerbait da, eta hortaz 10.000 joku hauek egongo dira Gipuzkoan barrena, bai BM-ko supermerkatuetan, baita ere elkar argitaletxean, eta baita ere Diario Baskon kioskoetan ere erosi daitezke joku hauek. Horretaz gain, abenduaren 23an guk hemen joku bat egingo dugu Gipuzkoa plazan, joku bat partekatua izatea nahi duguna, izango da, herri ariketa bat edo, kanpoan egingo duguna, eta joku horretan ere parte hartzera gonbidatzen zaituztegu. Joku honek, hau 3 eurotan salduko da, eta guztia
telefono dela esperantzari emango zaio. Hain justu horixe delako bilatzen dugun erronka. Telefono dela esperantzak ero itxaropenaren telefonoak sekulako lana egiten du, hain justu bakarrik sentitzen diren horiei ariaren beste muturrean arreta eskaintzeko, ibilbide bat partekatua izan daitekena ere eskaintzeko, pertsona bat beste aldean entzungo duena eta akonpainamendu bat eskainiko duena, haiek sekulako lana egiten dute gure lurraldean, oso eskertuta gaude betetzen duten funtzio honekin eta pentsatu dugu zergatik ez, momentu honetan, nun gero eta jende gehiago dagoen bakarrik sentitzen dena, nik aipatuko dut, dakigun datu bat, erabat objektiboa dana, eta da 55 urtetik gorako 3tik batek aitortzen du bakarrik sentitzen dela, bakarrik egon eta bakarrik sentitu ez da gauza bera, egon daiteke akonpainatua, baina akonpainatua ez sentitu, beraz hori bada erronka handi bat, eta sekulako funtzioa betetzen du itxaropenaren telefonoak. Baina badago beste elementu bat ere mahai gainean jarri nahi duguna, eta da ez direla bakarrik pertsona helduak egoera horretan sentitzen direnak, gazte asko eta askok aitortzen du aldi berean ere bakarrik sentitzen dela. Eta hortaz, ariketa hau familia artean eta lagun artean egiteko modukoa bada. 3 eurotan beraz salduko da eta guztia itxaropenaren telefonoari emango zaio. Brevemente decir que es un ejercicio que se ha pensado hacer en esta época navideña donde nos gusta juntarnos con nuestras amistades, con nuestra familia, reconocemos y damos un valor muy especial a encontrarnos con nuestras amigas, nuestros amigos y nuestra familia, le damos muchísima importancia, por tanto, pues ha sido un momento o es un momento que puede ser muy bonito también para que nos convirtamos en agentes en contra de la soledad no deseada. Eso es lo que buscamos. Un ejercicio en el que nos haga pensar qué importancia tiene recibir el abrazo de todo tipo de una persona que puede estar en nuestro entorno. La aportación que puede hacer eso y qué fácil es hacer una contribución de este tipo. Este es un juego que se va a poner en circulación en Guipúzcoa. Son 10.000 unidades las que se van a distribuir tanto en los supermercados de BM como también en las tiendas de Elkar y también en los kioscos a través de la compra del Diario Vasco. 3 euros que íntegramente se van a destinar al teléfono de la esperanza por la función que hacen precisamente el luchar contra la soledad no deseada y porque considerábamos también que pues ya que hacemos una iniciativa, que sea una iniciativa que también que tenga ese doble sentido o ese doble uso, ¿no? Que pueda servir al teléfono de la esperanza por las necesidades que tiene también. Hortik aurrera nik Joaquín emango diot hitza. Joaquín, te doy la palabra y a partir de ahí, pues como consideréis, os invitamos también a compartir vuestra reflexión con las personas que se han reunido aquí hoy. Joaquín, zurea da hitza. Eskerrik asko. En sus casi 40 años de actividad, el Gipuzkoako Itxaropena Teléfono de la Esperanza de Guipúzcoa, GITTG, que decimos nosotros, ha respondido con sus más de 300 personas voluntarias capacitadas y apoyadas a un total de 90.000 llamadas telefónicas realizadas por 12.000 ciudadanos y ciudadanas de Guipúzcoa, que sentían soledad en momentos de sufrimiento. Se trata de un servicio de apoyo comunitario, sin ánimo de lucro, anónimo, confidencial y gratuito, sin sesgos culturales, religiosos o políticos, que cada año es contactado por alrededor de 317 nuevas personas. Su teléfono es el 900-840-845 y está abierto 365 días al año. Me gustaría remarcar 5 puntos de esta campaña desde nuestro punto de vista. 1. Prevenir situaciones de soledad emocional y social. En estos últimos años, el GITTG ha evolucionado desde únicamente responder reactivamente a las llamadas de la ciudadanía a desarrollar además un enfoque proactivo. Esto es, adelantarnos e identificar y prevenir situaciones de sufrimiento que ocurren en Guipúzcoa. Así, por ejemplo, en el pasado año 2024
Realizamos talleres de bienestar emocional con 462 jóvenes en 16 centros de formación profesional, 64 talleres semejantes con jóvenes de 4 municipios, así como informados sobre suicidio juvenil a 75 educadores y técnicos. Nuestro compromiso con el suicidio en la juventud viene generado porque el suicidio es la primera causa de muerte entre los jóvenes de 16 a 24 años y porque el 75% de los trastornos mentales empiezan antes de los 25 años. Número 2. Desarrollo de herramientas para la gestión emocional y las relaciones personales en la juventud. Por ello, porque decía antes, queremos estudiar con carácter piloto un enfoque grupal de desarrollo de habilidades emocionales, interpersonales y de regulación del ánimo en jóvenes, que nos informe y nos enriquezca nuestra labor. Este será el primer objetivo de esta campaña de Navidad de Diputación Foral. Tercero, contribuir a humanizar la salud. Nos dirigimos ahora a colectivos de riesgo, como son los pacientes ingresados en plantas hospitalarias de media estancia, en quienes el personal de la unidad sociosanitaria del Hospital Universitario Donostia identifica situaciones de posible aislamiento o soledad. Se les ofrece un acompañamiento presencial con jóvenes capacitados que les visitan semanalmente y un seguimiento posterior, telefónico y social, al ser dados de alta. 4. Promover el voluntariado de jóvenes y la solidaridad intergeneracional. En estos meses iniciales hemos contado con 23 jóvenes para este proyecto hospitalario, provenientes en su mayoría de centros de formación profesional, que reciben formación previa y supervisión continuada y que han realizado 240 sesiones de acompañamiento a 54 pacientes, residentes de 19 municipios de Guipúzcoa. Las valoraciones de unas y de otros son extraordinarias, lo mismo que las de sus familias y las del propio centro sanitario. El avanzar en la consolidación y ampliación de este proyecto denominado Maitaro es que hemos iniciado ya con el apoyo coordinado de múltiples instituciones de nuestro territorio, constituye el segundo objetivo de esta campaña navideña de Diputación Foral. Quinto, nuestro marco global de referencia. Finalmente, destacaremos que la Organización Mundial de la Salud, la OMS, acaba de publicar su informe mundial de la soledad a la conexión social, realizado por expertos de todos los continentes, y que establece que debemos atender a la salud física, a la salud mental y a la salud social. La conexión social, es decir, la forma en la que nos relacionamos e interactuamos con los demás, es clave en todas las sociedades y la desconexión es cada vez más mayor en personas y habitantes de países con más y con menos recursos, así como en grupos minoritarios de todos los países, y genera un enorme impacto en la salud física y mental, en la mortalidad prematura, así como unos costes económicos muy significativos. El director general de la Organización Mundial de la Salud alerta que el aislamiento social y la soledad no deseada se entienden equivocadamente como un desafío individual, lo que añade un estigma no justificado, y en su excelente informe establece que el impacto se extiende a las comunidades y a las sociedades, constituyendo de esta manera una seria amenaza para nuestra salud global. 1 de cada 6 personas en el mundo presenta soledad. 1 de cada 4 países con mayores limitaciones globales presenta soledad. Es más duro en aquellos países que tienen la vida más dura. La OMS detalla una agenda estratégica para los próximos 10 años a fin de afrontar este problema y presta atención a todas las edades, pero más a personas de mayor edad, a jóvenes y a colectivos en desventaja. Tenemos en Guipúzcoa una responsabilidad especial, porque ha sido aquí, en nuestro ayuntamiento, el pasado 14 de noviembre, que la asesora técnica del trabajo, a instancias de la OMS, presentó este informe por primera vez en el Estado español. Así que este juego de los abrazos no es solamente un juego.
La conexión social es una iniciativa en la que todos y todas nos jugamos mucho. Y debo agradecer a la Diputación Foral y a las empresas e iniciativas colaboradoras su visión y su apoyo. Asumamos juntos nuestra responsabilidad individual y colectiva. Necesitamos ser vistos y escuchados, comprendidos, valorados y abrazados. Mila esker eta egu berri on. Bueno, jarraian. Bai, zuzeu. Bueno, egun on guztioi. En primer lugar, muchas gracias a la Diputación por hacernos a BM Supermercados partícipes de esta iniciativa. La verdad que nos pareció preciosa desde el primer momento. En BMS Supermercados formamos parte del tejido social de Guipúzcoa e intentamos, dentro de nuestras posibilidades, pues ayudar al entorno. Al final somos una empresa de aquí, con nuestra sede central aquí, nuestros trabajadores aquí y nuestras tiendas aquí. La iniciativa nos pareció preciosa y enseguida dijimos que sí. La vamos a tener en todos los supermercados de Guipúzcoa, la vamos a poner en la salida de cajas para que sea fácil de encontrar y no se te olvide. Vamos a hablar con nuestras cajeras para que incentiven la compra de la caja de los abrazos y bueno, creo que no se puede encontrar un regalo más bonito por 3 euros, desde luego. Y juntos podemos hacer una Guipúzcoa mejor. Así que muchas gracias por hacernos partícipes. Bueno, egun guztioi. Elkarren izenean eskerrak emaneko nuke gaur aurkezpen berezi honetan parte hartzeko gonbitari. Izan ere guretzat ore bat da Gipuzkoan jaio eta hain mezu gizatiar eta solidarioa duen proiektu honetan parte hartzea. Elkarrek ekimen honi ikusgarritasuna emateren aldeko apostua egin du. Tokiko merkataritzari dagokion garrantzia emanez, gure komunitatetik sortzen diren proiektu sortzaileetan eta batez ere, ongizate emozionalean eta elkartasunean fokua jartzen duen kausetan sinesten dugulako. Horregatik, asko pozten gaitu helburu ezberdin eta bereziak dituen joku hau, gabon hauetan Gipuzkoako gure 7 elkarliburunetan erosteko aukera egongo dela iragartzeak. Bezarkaden jokua ez da joku bat soilik, konektatzeko, elkarbanatzeko eta eskua luzatzeko ekimen bat da. Eta ekimen hau Gipuzkoako etxe eta pertsonetara iristeko gure aletxoa jartzea ore bat da. Kontziente gara, gabon hauetan joku hau gure dendetan eskuragarri egotearekin gertutasuna, maitasuna eta laguntza eskaintzen ari garela. Horregatik, eskerrik asko proiektu honen bidearen parte izaten usteagatik, eta gabon hauetan bezarkadak Gipuzkoako etxe eta familia guztietara iristea espero dugu. Egunon, lehenik ere eta behin eskertu nahi diegu Gipuzkoa Foru Aldundiari bezarkaden joko konpromisu solidarioa martxan jartzeagatik. Egia esan da, bai urtean zehar, baina gabonetan bereziki, nahi ez den bakardadea miengarria bihurtu daiteke. Horren aurrean, adegik BM Supermerkatuak eta elkar konpromisoa jarraituz, el Diario Vasco ere sumatu nahi du ekimen honekin. Como decía, el Diario Vasco se suma a esta iniciativa con el propósito de contribuir a sensibilizar a la ciudadanía. ¿Y nosotros cómo lo vamos a hacer? ¿El Diario Vasco cómo pretende? Bueno, el Diario Vasco ha puesto en marcha en todos sus soportes un plan de comunicación para dar a conocer el proyecto a partir de este domingo pasado, 7 de diciembre. Además, distribuiremos desde el día 13 de diciembre y hasta el 5 de enero el juego en todos nuestros puntos de venta habituales de distribución del periódico. Con esta colaboración, el Diario Vasco reafirma su compromiso con la comunidad, ¿sí? Y lo que nosotros siempre buscamos es ser el altavoz en iniciativas o asociaciones como el Teléfono de la Esperanza, que promueven el bienestar social en la sociedad guipuzcoana. Mila esker. Bueno, eta azkenik hitza emango diote Pauli, berari gaur besarkada berezia emango diogu, zorionekoa, 50 urte bete dituelako. Horregatik utzi zaiot azkenerako. Paul, hitz batzuk gurekin konpartitzeko? Bueno, eskerrik asko lehenik eta ben, eta benetan guretzako aukera parega bat izan da guk deritzon bide lagun
egitasmoa nolabait ondo bukatzeko, ¿no? Empezamos hace un tiempo con una iniciativa que le llamamos Bidelagun, en la que Adegi, de alguna forma, da a lo largo del año a conocer una iniciativa solidaria que esté en este momento activa en Guipúzcoa. Esto lo empezamos con el teléfono de la esperanza, precisamente felicitando la Navidad del año pasado, y entonces no encontramos mejor alternativa para haber terminado este año de colaboración con el teléfono de la esperanza, habiendo dado traslado de este juego a las empresas para que, en la manera que ellos estimen, pues puedan, como mínimo, conocer de la iniciativa, que se suma a lo que durante el año hemos venido haciendo con el teléfono de la esperanza, que, como digo, empezó felicitando las Navidades del año pasado, y a lo largo del año pues hemos generado algunas jornadas, hemos ido dando traslado a las empresas para que conozcan la labor que hace el teléfono de la esperanza. Por lo tanto, por nuestra parte, insisto, no ha habido mejor manera de terminar eso que nosotros le llamamos Bidelagun, que la felicitación de este año empezará con otra iniciativa, en este caso en favor de la Asociación Guipuzcoana del ELA, pero que desde luego la colaboración que teníamos prevista para el año 2025 con el teléfono de la esperanza no podía haber terminado mejor que dando a conocer a las empresas un juego, ¿no? Un juego que, como decía la diputada, pues nos va a aproximar de una manera más sentida a las personas con las que nos vayamos a juntar en estas fechas. Por lo tanto, adegiren izenean, benetan aukera bat, eskerrak eman, adegiri aukera emateko, esaten dudan bezala bukatzeko, guk deritzogun Bidelagun proiektu honi, eta eskerrik asko. Hortik aurrea, neri dagokit esatea, Gipuzkoako Foru Aldundian zuetako bakoitzarik eskerrak eman, eta Joakinek aipatutako gauza batekin bukatu nahi nuke, izan ere, gabonak datoz, eta gabonak leheno esaten genuen bezala, momentu oso goxoa da, baina Joakinek esaten zuen gutako bakoitza dauken ardura personala eta kolektiboa. Eta gutako bakoitzak egin dezaken aletxo horrekin ekarpen handia egin dezaiokegu gure gizarteari, eta horixe da bilatzen duguna. Etxeko goxotasuna bilatzen dugu momentu honetan, mugimendu batekin, besarkada batekin, bizitza hobea egin dezaiokegu inguruko bati edo behintzat, bidega bat egin, eta hori da egiten dugun konbitea. Eta hortik aurrera, bai egunkaria erosi, edo bai liburua erosi, edo erosketak egiterakoan, horretaz pentsatu eta zergatik ez, mai inguruko joku bat etxean erabili, pantailak alde batera utzi, momentu batez, eta geure artean olako joku bat egin, eta zergatik ez hurbildu, alargun gelditu dan bizilagunaren gana, edo bakarrik dagoen lagun baten gana. Asko egin dezakegu gutako bakoitza aktibatu ezkero. Horixe da, egiten dugun gonbitea. Eskerrik asko guztioi, benetan. Eta hortik aurrera, galderaren bat egongo baliz, erantzuteko prest gaude. Sí, buenos días. No sé si pudieran explicar cómo se juega el juego y qué instrucciones tiene. Vale, pues el juego es súper sencillo, ¿vale? Y está, si os parece, lo explicamos así de manera un poco... Lo hacemos de manera un poco tan real. Vale, el juego es súper sencillo. Ahora nos tocarán unas cartas distintas, pero es una caja muy sencilla. Aquí está cerrada, es simplemente abrir. Las cartas están dentro y las instrucciones están en la primera de ellas. Y lo que se ofrece son 25 abrazos distintos para hacer, que son de todo tipo. A ver, yo ahora de una manera... Mira, te ha tocado, te juro que... El de cumpleaños. No. Un abrazo bailando. Un abrazo bailando, o sea que a Pau le toca hacer un abrazo bailando. Al final es un juego en el que a cada cual le toca un abrazo distinto. A Joaquín le ha tocado un abrazo sin querer dejar ir. Euskeraz eta gazteleraz daude, ¿vale? En la misma tarjeta, de un lado a otro, está en euskera. Un abrazo pendiente. Agian norbaitekin zerbait daukazu, ¿es? Un abrazo de reconocimiento. Maite, a ver, zuretzat, un abrazo de bocadillo. Esto va a pedir que nos incorporemos más a este abrazo, ¿vale? Y a mí me ha tocado uno que es un abrazo con palmadas sonoras.
¿Hacemos uno? Hacemos Tampoco nos uno, vamos. venga. ¿Cuál queréis hacer? ¿Hacemos Cada uno el que nos Yo ha creo tocado. el del bocadillo. el del bocadillo y le hacemos el bocadillo a Paul, que es su cumple? Venga, vale, no, ahora no te vas a avergonzar, que estamos en familia. Venga, aquí, pues ya que es su cumple, ¿nos parece? Yo el reconocimiento le voy a dar a Joaquín por la labor que hace. Bueno, o también puede ser esta. ¿Te parece mejor? Me parece bien, me parece bien. Venga. Sí, yo creo que es lo suyo. Pues le hacemos un abrazo de reconocimiento y el bocadillo. Venga, es que recasco. Es que recasco, venga. Recasco. Felicidades. Bueno, primero, Paul, has tenido suerte, has tenido la mejor idea. Te he quitado ahí el bailar. Te echa un cable ahí. Sí, sí. Ulertu da? Horixe da jokoa. Beste galderaren bat, bai. Komentatu dezu abenduaren 23an herri ariketa bat egingo dezuela, pixkat nahiko berdatu zehatzago, nola izango dan ariketa hori, zer egingo dan, pixkat ez dakita aurreratzea daukazun. Bueno, joko askotan sorpresak egoten dira, eta sorpresa horietako bada. Eta 23an deskubrituko dezute, baino polita izango da, hemen egingo dugu Gipuzkoako Foru Aldundiaren atarian. 11etan, hori da. 11etan, eta egingo dugu, jokoa egingo dugu hemen kalean. Bueno, eskerrik asko guztioi. Muy bien. Vale? Barkau, Mendoza, gai ondatik aparte galdetu nahi nizun Vale, datorren... gai honetatik aparte baldin bada, egingo deguna da, aparte baten, ze behaiek etorri dira honetara, eta ez nuken inundik inora, beraiek desoroso egotea, prensaurreko baten, beste zerbaiten inguruan galdetzen zaidan, bai? Primeran, bueno, listo, mikroak entzen ditugu, ez? Eskerrik.